Queremos ahondar en las consecuencias. Para ello nos acompaña el empresario venezolano Pedro Burelli, exmiembro de la Junta Directiva de PDVSA. Señor Burelli, gracias por estar aquí. Nicolás, ¿cómo estás? Decían los analistas que al cierre de año la producción petrolera podría caer a los 750 a 600 barriles diarios para cierre de este 2025. ¿Qué consecuencias podría representar tan bajísima producción? Bueno, definitivamente yo creo que estamos entrando a algo que la gente no quiso entender y es que robarse unas elecciones y desatar una ola de represión iba a tener consecuencias. ¿Ok? Yo creo que estamos tratando de balancear entre, o sea, el crecimiento económico de un país y la robustez, su estabilidad, su democracia y sus libertades. Y yo creo que la única forma que hay para tratar de forzar un cambio es poner presión por algún lado. Quienes están en contra de las sanciones no explican de qué otra forma se puede lograr un retroceso en este atropello que hay a toda la sociedad, ¿no? Por lo cual es un tira y encoge lo que estamos viendo, en donde por primera vez estamos viendo que la sanción petrolera viene acompañada, además de limitaciones en cuanto a la operación de empresas americanas y exportación a los Estados Unidos, con aranceles secundarios que se le aplicarían a los países de donde originan empresas que se llevan el petróleo venezolano. Eso todavía no lo habíamos visto que se aplica y creo que va a ser el próximo paso de las sanciones, que es, no es que el petróleo no va a los Estados Unidos, es que tiene consecuencias si va a otros lugares. Entonces, yo creo que estamos empezando a ver lo que es la aplicación de sanciones con dientes que antes no había tenido. La pregunta es si esto finalmente va a conseguir asfixiar o no al régimen venezolano. Y se lo pregunto además porque, bueno, hay que reconocer el peso que ha tenido Chevron en las finanzas del régimen. Lo decía la prensa estadounidense en los últimos meses advirtiendo sobre cómo había nutrido los bolsillos del madurismo Chevron a través del pago de impuestos. Sí. Yo creo que esto fue parte de un engaño que hubo siempre. Cuando se dio la licencia se dio como un premio para un movimiento hacia la negociación que ya sabemos dónde terminó, y bajo el precepto de que no iba a llegarle dinero al gobierno. Obviamente era absurdo que el gobierno de Venezuela, régimen de la naturaleza del régimen de Venezuela, permitiera a alguien operar sin pagar regalías e impuestos, y por lo tanto hubo que por detrás el Tesoro tuvo que permitir que esos pagos se dieran, y por lo tanto en efecto se volvió Chevron el financista de la actividad del Estado, entre las cuales está el fraude y la represión. Yo creo que el dilema fundamental que había aquí era qué rol jugaba Chevron. Pero más allá de eso, Chevron ha jugado otro papel. Chevron lleva casi 26 años siendo el lobista fundamental del chavismo frente al gobierno de los Estados Unidos. Ha sido un apólogo de la revolución y básicamente pareciera que en el juego de Chevron el pase a una transición democrática no les convenía. Han sido absolutamente implacables en las maniobras en contra del gobierno interino en su momento, del gobierno interino que sigue existiendo en este momento y de la fórmula Edmundo González, María Corina Machado. Entonces uno se cuestiona un poco cuál es el rol de verdad de Chevron, en que en ningún momento parecía calcular que sus operaciones pudieran irle mucho mejor en un régimen democrático donde impera la ley, sino que simplemente estaban dispuestos a seguir en Venezuela aupando a un sistema absolutamente autoritario donde ellos habían conseguido su arreglo muy particular. ¿Qué pudo haber pasado en el último mes? Porque en la prensa reportamos varios ires y venires hasta llegar finalmente a la expiración de esta licencia. Al interior del gobierno decían, sí, va a expirar esta licencia. Luego escuchaba unos reportes de prensa citando a funcionarios estadounidenses diciendo, no, se va a extender. ¿Qué estaba pasando detrás? ¿Qué pudo haber pasado? El dinero de Chevron, más nada que el dinero de Chevron comprando voluntades, operando a través de gente muy cercana, con mucha proximidad al presidente Trump, para tratar de hacerlo cambiar de opinión. Y en realidad una cosa que el que está observando bien es que el presidente Trump en ningún momento ha apoyado las licencias.
ha sido crítico, muy crítico de la licencia, ha criticado mucho al presidente Biden por haberlas otorgado, ha minimizado la necesidad que Estados Unidos tiene de petróleo venezolano. Por lo tanto, en el fondo, él no cambió de opinión. Lo que se había generado un ruido de tratar de hacerlo cambiar de opinión. Cuando se levantaron las sanciones, se levantaron las licencias en marzo, fue exclusivamente porque uno de estos personajes publicó un artículo diciendo las bondades, las maravillas de las licencias, y dice que el presidente le molestó muchísimo que gente que había trabajado con él en su administración anterior estuviera haciendo cabildeo de una forma tan obscena para cambiar su opinión. Quitan las licencias. En el fondo, las licencias, desde el punto de vista práctico, se terminan el 2 de abril, porque es el momento que cesa la capacidad de operar, pagar, exportar, y queda hasta el 28 de mayo, la fecha un poco donde terminaba un poco el que no debía de operar. Y sale una nueva licencia que le permite quedarse en Venezuela, o sea, mantener limpios los muebles, pagar un personal, pero no hacer ninguna de la actividad petrolera. Entonces, el ruido que vimos, y sobre todo del enviado especial Granell, es porque el enviado especial Granell es una persona bastante díscola dentro del sistema, y uno cuestiona bastante por qué sigue ahí cuando quien maneja la política exterior y está más consolidado cada día es Marco Rubio, el secretario del Tesoro, el secretario de Justicia y la secretaria de Justicia, todos estaban alineados con el tema del cese de estas licencias, y solamente un personaje en una operación, como digo, completamente díscola, trató de crear o forzar un cambio de opinión que obviamente no la logró, porque en eso sí ha sido consistente el presidente Trump. Claro, pregunta, ¿por qué sigue Granell ahí? Y esa no te la puedo responder yo. Trump es un hombre de negocios y se había especulado sobre el lobby que precisamente habría estado adelantando Chevron en Trump. En términos reales, Trump, ¿hacia qué lado estaba? Nunca, como te estoy diciendo, Nicolai, nunca. Si algo se puede ver, y por eso es que a veces molesta cuando los medios de comunicación explican que fueron los 3 congresistas cubanoamericanos que amenazaron al presidente, que son completamente absurdo, ¿okay? No tiene sentido. Y de paso, tendría que haber amenazado a alguien para cambiarle la posición. En este caso, el presidente, en el tema de las licencias, está en declaraciones públicas, repetidas declaraciones públicas, una crítica muy enconada a que se hayan otorgado las licencias. Inclusive, digo, teníamos a Maduro contra la pared y Biden le dio el oxígeno. Estas licencias no tienen ningún sentido. Estados Unidos tiene demasiado petróleo, estamos nadando en petróleo, no necesitamos ese petróleo de Venezuela. Es decir, que aquí nunca hubo una diferencia. El que esté observando bien y reportando bien se daría cuenta que todas las historias, esto, y lo que hasta aparece es este personaje díscolo que entra en el juego, intenta confundir y sale. Ahora, como te estoy diciendo, ya cuando levantaron licencias en marzo, el señor Robert O'Brien, que había sido el consejero nacional de seguridad al final del periodo de Trump, intentó a través de un artículo de prensa vender las bondades de las licencias, inclusive vender las bondades del trabajo que estaba haciendo Richard Grenell, y eso fue lo que llevó al presidente a cancelar las licencias. La iban a cancelar en el futuro, y esto lo que hizo fue precipitar la decisión del presidente. Entonces, el que observa bien se dará cuenta que aquí no ha habido un para adelante y para atrás. Lo que ha habido es la acción, ¿okay? Lo que ocurre cuando una empresa con mucho dinero trata de hacer cabildeo, y en este caso escogió a personajes completamente equivocados, inclusive la influencer Laura Loomer, que no sabe nada de petróleo, empezó a opinar sobre el petróleo y dar unas razones por las cuales se tenía que mantener las licencias, que son insultantes para cualquier persona que entendía, que era que China se iba a quedar con las operaciones de Chevron, que Rusia se iba a meter en Venezuela, cuando la historia de la inversión china y la inversión rusa en Venezuela es harto conocida, y es una historia de bastante frustración de esos dos países por lo mal que les ha ido en Venezuela. Pedro Burelli, exmiembro de la Junta Directiva de PDVSA, gracias por haber estado en el programa La Tarde fin de semana. Muchas gracias, Nicolai.